Como un último apéndice de las reflexiones suscitadas por el, em, el tema de Job, ¿no? Espero que ustedes hayan tenido la chance de escuchar y de compartir con sus amigos o con quien ustedes parezcan, ¿no? Estas reflexiones que hicimos con Carla Díaz y con Carlos Flores, mi amigo. Quiero mostrar un último apéndice de un dato muy interesante y que invita mucho a la reflexión en torno al problema del sufrimiento y, en el fondo, lo que se conoce en filosofía como el problema del mal. Según Philippe Nemo, que es un gran filósofo francés que hizo un trabajo de investigación y de reflexión filosófica extraordinario sobre el libro de Job, todo el primer capítulo de este libro, que se llama Job y el exceso del mal, y aquí la categoría de exceso tiene una connotación filosófica muy importante. En este libro, Job y el exceso del mal, en el primer capítulo, él hace una descripción detallada del sufrimiento de Job. Analiza las metáforas, analiza las figuras de lenguaje que se utilizan, analiza el modo en el que se refiere hacia el cuerpo, hacia la subjetividad, hacia el alma, hacia el corazón, todas las metáforas que utiliza Job para describir su sufrimiento, para mostrarnos su dolor. Y este filósofo encuentra que la categoría más próxima para, digamos, condensar todo lo que Job vivió se llama angustia. Y él está usando deliberadamente el concepto de la angustia porque es un concepto que fue utilizado en el siglo XIX primero por Kierkegaard en su concepto de la angustia y posteriormente en el siglo XX fue digamos, una categoría clave para la filosofía de Heidegger y otras filosofías como el existencialismo y otras cosas. Y es muy interesante esto porque en el caso de Heidegger, por ejemplo, este filósofo alemán, en el que es metafísica, él muestra que, lo que late detrás del concepto de la angustia, lo que realmente a la gente le produce angustia es la nada. Es decir, que no haya un sustrato, un fundamento sólido, racionalmente alcanzable o comprensible de nuestra propia existencia. Y que ese gravitar en el vacío, sin una legitimación última, una necesidad absoluta de que seamos, produce angustia. Y que esa es la experiencia de la nada. Y interesante porque cuando Philippe Nemo utiliza la misma categoría de la angustia para describir la situación de Job, él dice, curiosamente aquí la angustia no revela la nada, como en Heidegger, sino el mal. Lo que angustiaba a Job era el problema del mal, el exceso del mal, lo injustificable del mal. Es decir, que estábamos, digamos, bajo dos visiones distintas. Una, la metafísica más de tipo racional, cuyo límite es la nada, pero en el caso de esta tradición semítica o más antigua, según nos decía Carla, no estamos frente a la nada que no pueda ser pensada o que nos atormente racionalmente, sino frente al mal. Porque lo que predomina en el caso Job es una demanda ética, es un conflicto ético de lo que no debiera ser, de lo que no debiera pasar, de lo que no debería la gente sufrir, como es el caso Job, ¿no? Que no encuentra, usando justo los argumentos y la forma en la que se comprendía, ¿no? La teoría de la recompensa, de la compensación de las cosas, no podía explicar con esa misma ley, con esa visión moral del mundo, no podía explicar entonces por qué sufría tanto, o por qué hay seres que pareciera no merecer tanto dolor. Y frente a ese exceso vienen muchas otras preguntas, ¿no? Que es precisamente el desarrollo del pensamiento de Philippe Nemo en torno al problema del mal. Curiosamente, en 1755, si no mal recuerdo,
ocurre en Lisboa un terremoto, un sismo de una magnitud tal que generó una desgracia no solamente en Portugal, sino llegó las ondas de este terremoto hasta España y toda Europa se sacudió por este espantoso terremoto que genera un tsunami y que justo en el 1 de noviembre de ese año, cuando toda la gente estaba celebrando sus rituales religiosos, pues algunas de esas iglesias se vinieron encima y mataron a los creyentes. En esa época estaba muy de moda un texto o el pensamiento racionalista de Leibniz, que había sostenido que estábamos, según él, en el mejor de los mundos posibles, que en la mente divina, habiéndose imaginado todas las posibilidades, seguramente él, por su bondad nata, escogió la mejor, que es esto. Lo que estamos viviendo es lo mejor que a Dios se le pudo haber imaginado, diría Leibniz. Y pues Voltaire, como ilustrado, pues enfrenta el sufrimiento de un terremoto para cuestionar esa visión de Leibniz. Y curiosamente, y aquí quiero enfocarme en la similitud que tienen, obviamente muchas diferencias, pero la similitud que hay en la aproximación en el texto de Philippe Nemo y en el caso de Voltaire al querer analizar el terremoto de Lisboa. Porque en ambos lo que es la piedra fina, lo que no podrá disolverse con argumentos, es la sensibilidad. Por eso el tema del dolor es escandaloso, porque está ligado a nuestra sensibilidad. Y entonces dice Voltaire en una parte preciosa del poema, ¿no? Dice, pues si el problema no es que fuéramos pensantes, el problema es que sentimos, el problema es que nos duele, el problema está en esta sensibilidad que tenemos ética de decir, esto no es justo, esto no es correcto. Jean Albert, que es otro gran filósofo francés, hacía también este tema de lo injustificable una reflexión, porque él decía, ¿bajo qué ley es que la gente dice que esto no debe ser? Que esto no debió haber pasado nunca. No, pues no hay ley. No hay un decreto en el universo que diga que esas cosas no deban ocurrir, y ocurren. Y sin embargo, nuestro corazón, nuestra sensibilidad, se revela apelando a una especie de no debiera ser, como más hondo, más profundo, que no apela a ninguna legislación. Es decir, que el rechazo del mal no está vinculado a una norma, sino es anterior a la norma, lo que produce el escándalo. Y esto es algo muy, muy interesante que reflexionar, porque casi siempre cuando se habla del problema del mal se le relativiza asociándolo a normas. Es decir, que lo que para un tiempo fue malo, para otro tiempo no, y que las normas se suavizan o se hacen cada vez más exigentes y que eso hace que se le agrade o no determinada acción humana. Pero aquí no estamos hablando de ese nivel moral ni legislativo. Estamos hablando de lo que está antes del mundo moral, que es nuestra sensibilidad. La sensibilidad es anterior a las normas, es anterior a la moral. La sensibilidad es, diría alguien por ahí, más bien ética. Y entonces, bueno, pues me quedo con esa reflexión tan tremenda de Voltaire utilizando un poema para rebatir un argumento filosófico. Qué interesante, ¿no? Utilizar el género de la poesía que está ligada al corazón, a lo subjetivo, al sentimiento, para apelar a los sofismas racionalistas de un optimismo que no quiere hacerse cargo del sentimiento y del dolor humano, o que lo soslaya, o que lo minimiza, como en el caso de los amigos de Job, por ejemplo, ¿no? Y al final, y con esto concluyo mi metamorfosis, Voltaire abre una pequeña puerta que yo creo que también Philippe Nemo la muestra, ¿no?
Cuando se pasa por este tipo de experiencias tan terribles, tan dolorosas, tan brutales, de las que podemos enumerar cientos y cientos y miles de casos de cosas brutales y terribles que pasan en este mundo, la pregunta es si pudiera ser posible pensar una trascendencia, una imagen de lo divino que ya no sea pensada como ley, que ya no sea pensada como convencionalmente se le ve a un ser supremo que da premios y castigos dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y que pareciera que eso estalla una y otra vez cuando vemos cosas que no podemos entender. La pregunta entonces queda abierta, ¿no? ¿Será posible pensar una divinidad más pegada a la sensibilidad que a la razón? ¿Será posible, ¿no?, que esa idea de Dios, ¿no?, esté mucho más asociada, mucho más vinculada a lo compasivo, más pegada a lo irracional tal vez, más pegada a otro tipo de categorías que los criterios excesivamente racionalistas del monoteísmo que personifican a una deidad, ¿no? No nos dejan pensar? Habrá que seguir reflexionando sobre esto, ¿no creen?